Su nombre es... William Hernández, director ejecutivo de la Asociación Entre Amigos en El Salvador. Don William, cuéntenos cuál es su opinión en relación a este primer encuentro que se deben estar realizando. Yo creo que es una oportunidad para discutir desde la diversidad humana, ¿verdad? El empezar a quitarnos algunas viñetas que nos han mantenido fuera del ámbito de construcción de políticas públicas, nos han mantenido alejados de los procesos. Creo que esta discusión sin viñetas nos va a permitir poder crear energías positivas en entrelazar fuerzas de la región, ¿verdad? Hemos visto cómo es difícil entrar a Nicaragua en este gobierno. Nos parece muy interesante, pero a la vez preocupante, ¿verdad? De que un país hermano, un país que forma parte del CA4, tenga estas limitaciones, no para la mercadería, pero sí para las personas, ¿verdad? Esto es importante y por lo tanto también es un llamado a la sociedad civil a organizarse colectivamente, responsablemente, autocriticarse y ofrecer alternativas de solidaridad, de apoyo, de construcción de políticas públicas para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Y eso pasa también por abrir nuestras fronteras, ¿verdad? Como salvadoreños, nicaragüenses. Don William, ¿cómo está la situación actual en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son los desafíos, las realidades del trabajo que ustedes hacen allá en El Salvador? Bueno, lamentablemente el tema de derechos humanos en la temática LGBTI, ¿verdad? Está bastante abandonada porque no hay esfuerzos ni de la cooperación internacional ni de los colectivos LGBTI en construir políticas públicas basadas en los derechos humanos. No hay financiamiento, ¿verdad? Los cooperantes están financiando aquellas organizaciones de derechos humanos que ven el tema tradicionalmente desde la heterosexualidad, basados en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Pero no reconocen la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género como parte de esos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces todavía nos toca convencer a la cooperación que estos temas son importantes, ¿verdad? Vemos inversión desde el punto de vista de salud pública, vemos inversión desde el punto de vista de desarrollo comunitario, pero en el desarrollo comunitario, en el microemprendimiento, en la participación ciudadana, no se reconoce a la comunidad o a las personas de la comunidad LGBTI como parte del desarrollo cultural de un país, ¿verdad? Por lo tanto, todavía estamos inventando algunas líneas que nos permitan agregarnos en la cooperación y en la toma de decisiones de nuestros países. ¿Tienen números estadísticos sobre crímenes de odio? Las organizaciones tenemos diferentes formas muy pobres de documentar el tema de los crímenes por odio, ¿verdad? Nos enteramos por los medios de comunicación, nos enteramos por los familiares, nos enteramos por los amigos, pero no hay todavía un mecanismo que garantice que la persona de la Unión, de Morazán, de Cojutepeque, de Santa Marta pueda denunciar directamente a una sola base de datos, a un solo establecimiento, a una organización para accionar, ¿verdad? Todas las organizaciones tenemos mecanismos para documentar crímenes por odio, violencia, delincuencia, abuso de la autoridad, pero no tenemos la segunda parte, que es el accionar después de recibir la denuncia. O sea, a veces, quieras o no, es como autocriticarse de que tenemos el punto de, bueno, nos dimos cuenta de tu problema, pero gracias por denunciar, pero no va a pasar nada más. Algunas personas son muy claras en decir, quiero contarles lo que me pasó, pero no quiero que hagan nada, porque también tienen miedo. Pero otras personas llegan a denunciar lo que les pasó y quieren que les acompañemos a las autoridades. Pero ese servicio ya no lo ofrecemos, porque también no tenemos redes de protección que garanticen la vida de los defensores de derechos humanos en el país o nuestras propias vidas al acompañar a una víctima, especialmente cuando el abusador o el violentador de los derechos es el Estado. La policía y el ejército son dos de los principales violadores de derechos humanos en El Salvador. Y hay otros, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, escuelas que lanzan a los niños y a las niñas por ser diferentes, ¿verdad? Pero que no hay un acompañamiento para que las madres o los padres
que asumen la responsabilidad de proteger a sus hijos sean acompañados por las organizaciones para anteponer una denuncia. Y si la anteponemos, aunque la Fiscalía General de la República en la base de datos tiene el segmento de orientación sexual e identidad de género para tomar la denuncia, no lo pregunta la víctima. Entonces registra el delito, pero no registra a la víctima, ¿verdad? Dice hombre mayor de edad, puso la denuncia por esto, esto y esto, pero no reconoce su identidad o su orientación sexual. Por lo tanto, El Salvador no tiene estadística, no hay una base de datos, no hay un observatorio que determine cada cierto tiempo cómo El Salvador ha avanzado o ha retrocedido en el respeto a la promoción de los derechos humanos y en la vigilancia de los mismos derechos. Muchísimas gracias. Soy Isaí Vela, vengo de Guatemala, de la Red Legalis Observatorio en Derechos Humanos y el colectivo Amigos contra el SIDA CAS. Mi opinión con respecto al primer encuentro es muy interesante generar este tipo de espacios para poder intercambiar conocimiento y poder generar estrategias regionales que puedan apoyar a las comunidades y poder generar procesos de incidencia que logren llegar y permear a los estados y los gobiernos, porque a través de la unión de varios países en una misma dinámica podemos generar fuerza a nivel regional. Isaí, contanos, ¿cómo está la problemática en materia de derechos humanos de la población LGBT? Tengo entendido que la organización que venís representando trabaja en esos temas. Sí. Específicamente es interesante ver que en Guatemala, siendo un país que tiene tratados internacionales con respecto a la protección específica de los derechos humanos de las poblaciones y de las comunidades LGBT, existe una doble moral en donde el mismo Estado habla correctamente del tema, pero promueve algo distinto. Entonces generan círculos de discriminación dentro de los mismos estados, en donde, por ejemplo, las entidades gubernamentales tienen a veces prohibido hablar del tema LGBT, aunque apoyan la causa. Y esa doble moral existe mucho. Entonces, el tema en Guatemala va un poco más allá a lo que es correctamente político y lo que realmente sucede en la realidad de una sociedad guatemalteca. Actualmente hay una iniciativa de ley en el Congreso que empieza a causar mucho revuelo con respecto al tema de la ideología de género, porque está siendo prohibida, ¿sí? Con esta iniciativa de ley que es la 5272, empiezan a prohibir que cualquier persona acepte la ideología de género y la identidad de género como tal. Prohíbe el amor igualitario y prohíbe otras expresiones de género, por lo que entonces cualquiera va a ser violentado con respecto a estos temas. Entonces empezamos a causar violencia hacia estas comunidades y empezamos a tener brotes de violencia en lugares en donde no lo había y se promueve. Entonces esta iniciativa de ley lo que viene a marcar es una ola de posibles procesos de denuncia por violaciones en derechos humanos de las poblaciones. Cuando vos decís de que el Estado es un Estado de doble moral, porque dicen una cosa y un doble discurso y promueve otra, quiere decir que el Estado está fomentando la discriminación hacia la población LGBT de Guatemala. ¿Cuáles son las acciones que el Estado está haciendo específicamente en el rechazo y en el no reconocimiento sobre la identidad sexual? Pongamos de ejemplo que en el marco legal de Guatemala la palabra orientación sexual, la palabra identidad de género no existe, ¿sí? Hay formas de discriminación que están tipificadas en el Código Penal, pero al querer incluir orientación sexual e identidad de género, no lo permite. Entonces desde ahí estamos viendo el que empiezan a no aceptar y a invisibilizar a las comunidades como tales. Porque entonces puedes discriminar a alguien por orientación sexual, aunque la palabra otros dice otras formas de discriminación, puede entrar esta, pero como no es
específicamente reconocida la orientación sexual y la identidad de género, entonces no se puede denunciar y no se puede contabilizar cuántas personas llegan a generar este proceso de denuncia. Y algo más interesante, como no se contabiliza, se invisibiliza. Entonces lo que se invisibiliza no tiene derechos. Entonces el marco legal de Guatemala no tiene esto. Y cuando se promueve una acción para reformar el Código Penal y poder incluir estas dos formas de discriminación, el gobierno como tal, hablando del Congreso, pues no pasa ese tipo de leyes, porque detrás de ellos hay poderes que no le permiten hablar del tema. ¿Cuáles son los avances, Isaí? Hay avances en el tema de salud, en donde más se ha apoderado la comunidad LGBT. Entonces ha empezado a haber cambios estructurales, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en donde ya vemos un modelo incluyente en salud que incluye a la comunidad LGBT. Se habla sobre, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que ya habla de comunidades tradicionalmente excluidas y habla de la comunidad LGBT. Hablamos de un ministerio público que ya abre su campo para decir vamos a contabilizar las denuncias de estas comunidades. Entonces hay cambios que se han empezado a generar, pero en el marco legal aún no existen ese reconocimiento de la comunidad. Entonces, para poder ya como país oficialmente generar información de violación de derechos humanos de las comunidades LGBT, deben existir cambios específicos, y uno por los cuales se ha luchado por mucho tiempo es la reforma al Código Penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género dentro de una forma de discriminación. Mi nombre es Nelson Solano Raya, soy de Costa Rica, vengo del Ministerio de Educación Pública, trabajo como orientador y vengo como experto de temas de sexualidad, ya que hice un manual para el Ministerio de Educación Pública para trabajar el día contra la homo-lesbo-transfobia en todos los centros educativos del país. Nelson, contanos, ¿cuál es tu opinión en relación a este primer encuentro centroamericano que SEGODEN está impulsando, que está realizando actualmente? Me parece una herramienta sumamente importante para todos los grupos que trabajamos en Centroamérica sobre la temática LGBT. Me parece que ya es hora que nosotros articulemos y trabajemos en conjunto y que hagamos una plataforma de ayuda con respecto a todo lo que tiene que ver con donantes, todo lo que tiene que ver con presupuestos, también con trabajo en común, porque ciertos proyectos que hemos hecho en algún país nos puede servir a nosotros, o ciertas estrategias para poder trabajar cada uno en su país o en su región. Nelson, ¿cuáles son las realidades y desafíos que tiene Costa Rica en relación o en materia de derechos humanos de las poblaciones LGBT? En Costa Rica hemos avanzado mucho en temas de derechos humanos y con respecto a la población LGBT. Todavía tenemos mucho por hacer. Ahora la lucha de los colectivos es el trabajo sobre la ley de matrimonio de parejas del mismo sexo. También tenemos ahorita una ley en el plenario sobre las chicas trans y chicos trans por el derecho a ponerse el sexo que ellos decidan y también el nombre ya definitivamente, aunque actualmente toda persona mayor de 18 años lo puede hacer y toda persona mayor de 15 a 18 lo puede hacer con la ayuda de sus padres. Aunque también el Código de la Niñez dice que ellos también lo podrían hacer. En el Ministerio de Educación Pública hay una política de que las chicas y los chicos trans pueden llamarse como ellas y ellos lo decidan, y en la lista los docentes tienen que llamarlos así. Pueden ir vestidos trans al colegio y tienen que llamarse de esa manera. O sea, en Costa Rica, en este gobierno ha habido toda una política de prevención de la discriminación y también del bullying por homo-lesbo-transfobia, que es lo que se está trabajando actualmente. También en todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud, las personas homo-lesbo-trans pueden asegurar a sus parejas, si ellos o ellas se encuentran sin trabajo, pueden irlos a visitar y ya pueden heredarse los bienes sin necesidad de algún otro documento, si se demuestra que fueron parejas de hecho, como las parejas heterosexuales, que viven en unión libre pero sin poderse casar porque todavía no hay una ley que nos lo permita. Entonces hemos avanzado mucho en derechos humanos, en todo lo que tiene que ver con discriminación. En el Código Penal también hay un artículo que pena de 5 a 15 años de prisión a toda persona que agreda física o psicológicamente a la población LGBT en las calles.
O sea, si alguien me insulta a mí en la calle, yo lo puedo denunciar y esa persona puede ir a la cárcel si se comprueba el delito. Entonces hemos avanzado muchísimo en todos los ministerios. De hecho, hay un decreto ejecutivo que si la persona es trans puede ir a trabajar así, a su trabajo, y si es discriminado por lo mismo, entonces es penado el funcionario, el jefe que incurra en este delito. Ok, Nancy, muchísimas gracias.